Buenos días, qué bueno, aquí estamos una vez más, felices de poder llegar a sus hogares en vivo. Y gracias a Dios porque Él ha puesto fidelidad, ha puesto ah, pasión en nuestros hermanos que no cada 8 días, sino cada vez que nos reunimos, estamos listos para llevarles la oportunidad de adorar a Dios. Yo acabo de escribir ahí en los comentarios en la página: nadie alaba a una persona a la cual no conoce. Yo no puedo hablar bien de nadie si no convivo, si no lo conozco. Pero si convivo y lo conozco, tengo motivos para hablar de los atributos de aquel que me bendice, que está contento. Así es con el Señor. Si no conocemos a Dios, pues haremos lo que otros hacen y qué bueno, pero lo importante es que usted y yo podamos adorar y alabar a Dios porque sabemos quién es, cómo es y lo que ha hecho por nosotros, independientemente su creación y todo lo que habla de su grandeza y su poder. Bienvenidos una vez más a esta reunión que tenemos. Estoy soñando el día en que podamos paulatinamente congregarnos. Lo disfruto en sueños, lo disfruto cuando dejo que mi mente y mi imaginación vuelen. Pues yo sí quiero que cuando lleguen, en la medida que sea posible, porque estamos esperando hasta el semáforo verde donde podamos saludarnos, donde podamos disfrutarnos. Y bueno, Dios sabe, no me gustaría que llegaran ni de lejos y luego que la abuelita se retira porque no la dejamos entrar por disposiciones sanitarias y los niños pues tampoco. No, queremos todos o ninguno hasta este día. Por eso estamos aquí en vivo, hermanos. Oren, oren para que Dios nos dirija en hacer lo correcto, porque vienen tiempos difíciles. Pero vuelvo a reafirmar en mi corazón, estamos en el tiempo correcto, estamos en las situaciones correctas para que como iglesia nosotros podamos hacer lo que Dios espera que hagamos. Créanlo, Dios no nos está mandando a la casa para recluirnos y no hacer nada. Desde casa usted y yo podemos y debemos compartir nuestra fe. Bien, esta mañana me voy a basar en un capítulo del libro de los Hechos. Es el capítulo 17. Y antes de leer la escritura, la porción que yo tengo para podernos enfocar en el tema, quiero platicar un poquito del trasfondo del mismo capítulo 17. En el versículo 1 hasta el versículo 15 hay dos eventos diferentes donde Pablo y Silas están interviniendo. En el primer pasaje de 1 al 8 de este mismo capítulo, vemos a Pablo, dice que pasaba por Antípolis y Apolonia. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Yo quiero que observemos a Pablo en los lugares donde iba y lo que él hacía. Porque hoy vamos a aprender de él la estrategia de poder nosotros también percatarnos dónde estamos y qué es lo que podemos hacer para que la persona de Jesucristo sea compartida, hermanos. Usted no puede ir al mercado, puede ir a la farmacia, no puede ir a todas partes sin una intención previa de lo que es el reino de Dios para usted. Está bien, vamos a comprar las chuletas y vamos a comprar el pollo y los abarrotes y los detergentes, todo lo que usted ocupa está muy bien, pero ese no es el objetivo primario. El objetivo es que nosotros, mientras estamos esperando, mientras vamos ahí, tenemos que observar para poder hablar y experimentar y dar a conocer lo que creemos. Independientemente que las zanahorias y el chapsuy y todo está muy bien, pero en su mente y actitud es estar atento para poder compartir el amor de Dios a una generación que está hambrienta de la palabra del Señor. Aquí en este capítulo, en este pasaje del 1 al 8, vemos que él tiene problemas con los judíos para poder recibir el mensaje que llevaba acerca de Jesucristo. Y en el versículo 9 lo vemos que entra en otra
en otro lugar, donde después lo vemos llegar a Berea, donde dice la Biblia que ahí estas personas eran más nobles que los de Tesalónica. Estos abrieron su corazón y recibieron la palabra del Señor, muchos de ellos. Pero luego entramos al versículo 16, donde yo voy a enfocarme para poder platicar un poquitito. Y dice a la letra, vamos a leer del 16 hasta el 34 para contextualizarnos y de ahí extraer algunas enseñanzas pertinentes. Dice la Escritura en versículo 16 que mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba esperando a Timoteo y un compañero, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Amados hermanos, yo no sé cómo se siente usted cuando va caminando, cuando anda entre algunas otras personas, y si usted está con nosotros hoy circunstancialmente y toco este tema y este punto específico, no lo digo para que se moleste ni se ofenda, pero la cultura mexicana es una cultura donde la idolatría está, pero bien arraigada. Y no solamente la idolatría popular, no, hay otras cosas que están adheridas a las tradiciones de las gentes en las diferentes culturas que tiene nuestra propia nación o nuestra propia patria. México tiene muchas naciones, es una de las más ricas étnicamente hablando de América Latina. Tiene un promedio de 250 y tantos grupos étnicos, los cuales hablan una lengua específica y tienen una forma de desenvolvimiento muy diferente la una a la otra, y están a 100, 200 metros, sin embargo, no se entienden por las costumbres que tienen. Tenemos un reto muy grande para nosotros llevar el evangelio hasta los confines de México. Y la idea es esta. Pero usted anda en la calle y se va a percatar, como Pablo dice, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. No podemos quedarnos calladitos y diciendo, bueno, cada quien tiene la libertad de hacer. No, como creyentes debemos experimentar ese celo, no enojo contra ellos. Ese celo, ese deseo, más bien un enojo personal de que a veces somos demasiado cómodos y a veces caemos hasta en la cobardía de no tener el valor de hablarle a alguien de esta fe tan grande del Dios Todopoderoso, quien nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les diga? Si permanecemos callados. Pablo no lo hizo, dice el versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Cada lugar que él visitaba, así, está hablando aquí que iba al lugar de religión. Qué valor, ¿eh? Ya lo vemos llegar de Berea y lo vemos llegar de Tesalónica y lo corrieron por estar hablando el mismo mensaje. Sin embargo, él no desmayaba. Él se iba a otra parte y llegaba con la misma intención de hablar la palabra del Señor. Y aquí lo vemos una vez más en la sinagoga. En otra Biblia dice que en el Areópago. El Areópago era un lugar, no era un lugar, era un comité, una junta de ancianos, de personas importantes que influían en el pueblo para poder organizar, para poder llevar adelante las tradiciones y enseñar y todo. Y aquí lo traducen como sinagoga, con los judíos y piadosos, y también en la plaza. O sea, él no iba solamente al templo o al lugar religioso, sino que él iba a comprar, él iba por su provisión al lugar donde tenía que ir, y andaba en la plaza. Dice, cada día ¿qué? Discutía con los judíos y piadosos. Y también discutía en la plaza cada día con los que concurrían ahí. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Estos eran dos grupos con trasfondos diferentes. Entre ellos había controversias, pero al final de cuentas también eran religiosos. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, para ellos era, está zafado, quién sabe qué querrá decir. Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y les hablaba de la resurrección. Hay una traducción bíblica que estaba leyendo ahorita, y esta última parte del versículo
que leí, donde dice, porque les predicaba el evangelio de Jesús, y esa parte, la parte que sigue dice, y de la diosa resurrección. Porque ellos pensaban que todo era Dios. Y versículo 19, y tomándole, le trajeron, ahí está, el Areópago. Primero estaba en la sinagoga y luego lo llevaron a la junta, al comité, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. El palabrero que decían otros, dice, ¿qué quiere decir esto? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Esto está en paréntesis. Nos introduce a una actitud que prevalecía ahí en Atenas, que toda la gente ateniense y extranjeros allí en ese lugar no tenían otra cosa más interesante que en decir o en oír algo nuevo. Allá en mi pueblito, la gente mayor sobre todo, acostumbra a irse al jardín, a sentarse en las tardes, a comer cacahuates, hay un tiradero de cáscaras, o sea, son costumbres. Aquí la costumbre era reunirse para ver quién traía algo nuevo. Verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, oiga, amado hermano, qué valor. Pablo es una persona digna de imitar. Sí, por excelencia Jesús. Pero Pablo es una persona como nosotros que también batalló y todo, y lo vemos que sí hacía lo que Dios decía que debía hacer. Y el reino de Dios era su pasión donde quiera que iba. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, mire lo que él observó. En todo observo, me perdí. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Qué tremendo. Qué tremendo cuando nosotros vemos a la gente. ¿Han visto ustedes a las personas con su escapulario? ¿Han visto a las personas a veces algunos traen un rosario colgando? Otros traen una medallita. Otros traen alguna imagen. Hay quienes ciegamente creen en las imágenes y que les ponen agua bendita. Y todo esto lo digo sin ironía, aunque usted que tal vez nos escucha por primera vez se sienta incómodo que lo mencione. Créalo, no le estoy tratando de avergonzar, sino ubicarlo para que vea en la vanidad en que usted ha puesto su fe. Porque la palabra de Dios es para descorrer el velo y ver lo que Dios dice, y a la medida que vayamos avanzando, ir despojándonos de las cosas que a Dios no le agradan. En mi caso personal, cuando el velo religioso cayó, yo sufrí muchísimo porque yo fui criado en unas bases religiosas muy estrictas. De hecho, yo me veía en el seminario, me veía sirviendo a Dios como sacerdote y todo. Dios no le agradó, pero ahora soy sacerdote del Altísimo por la gracia de Dios, por la fe que puse en Jesús. Él me ha declarado también sacerdote y estoy sirviendo a Dios quizás poquito más que en aquel entonces con la ilusión que yo tenía, porque era recluirme en un lugar y ahí salir, tener agua bendita y un incensario y pasármela suave, con un vinacho de vez en cuando ahí. Pero Dios me permitió ver que no era la forma correcta. Mi oración en este momento es para que nuestro entendimiento y sobre todo usted que todavía no entiende el mensaje del Evangelio puedan caer la cortina de la ignorancia religiosa y el Espíritu Santo le permita ver con claridad el plan maravilloso que Él tiene para nosotros. Versículo 23, acuérdense que leímos que Él había observado que eran muy religiosos. Versículo 22. Lo dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, o sea, allá en Puebla de Los Ángeles, usted va caminando por las calles y tienen 365 templos. Un templo por día, si usted quiere, para visitar. Nomás para que vea el hambre que tiene la gente de conectarse con Dios, pero el Dios que se les ha presentado no es el Dios bíblico.
Y la fe está distribuida en muchísimos personajes. Y es lo que Pablo observó. Se enardeció su espíritu y dijo: no es posible. Ellos necesitan saber la verdad. Ellos necesitan ser libres y conocer al Dios que yo conozco. Y dice pues la escritura: hallé también, mientras caminaba, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Ellos mismos tenían muchos altares, muchos ídolos allí en sus santuarios y por las calles. Y él observó uno que decía: al Dios no conocido. Dice: al que ustedes adoran, pues sin conocerle. Y mire qué inteligente o qué sensible, como quiera llamarle usted. Dice: es a quien yo os anuncio. El Dios, y luego empieza a describir. Por eso dije hace ratito, la persona que está reunida como hoy nosotros en nuestras casas y no conocemos al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre, sigue narrando, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, o sea, del tiempo de vida, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando toda su creación, todo lo que hizo, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Fíjese qué inteligente fue Pablo. Él incluso se atrevió a mencionar a un poeta que no era cristiano, no tuvo miedo. Nosotros, no, pura Biblia, pura Biblia. Y no estoy criticando al que quiere pura Biblia, pero el que es sensible al Espíritu le va a permitir usar argumentos y cosas que el mundo usa, pero con el fin, como anzuelo, traerlos a lo que él quiere que sepan. Versículo 29, siendo pues linaje, ya sigue con su discurso, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y esto es lo que estamos diciendo, hablando de nuestra cultura religiosa latinoamericana, pero entre todos los latinos, México número 1 en la idolatría. Vas a un mercado X y ahí encuentras, o aquí vas a tienditas y encuentras imágenes de oro, de plata, de piedra, esculturas de arte, de imaginación de hombres. Encuentras de todo. Y nosotros tenemos que atacar eso, no a la gente, esos argumentos y esas filosofías, pero con lo que la Biblia enseña. Versículo que sigue. Pero Dios, mire qué misericordia, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahí en casa usted diga ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Este mensaje era difícil para ellos porque los judíos pensaban que era solamente para los judíos. Y ahora Pablo está hablando en el Areópago y también en la sinagoga y en las plazas, dándoles a entender que ahora manda a todos los hombres, no solamente a los judíos. Y este mensaje chocaba al oído del judío porque ellos pensaban que eran los privilegiados y que solamente era para los judíos. No habían entendido el mensaje hasta todas las naciones. ¿Y qué es lo que manda a todos los hombres? Que se arrepientan. Recuerden que el último mensaje, penúltimo mensaje, hablamos sobre el arrepentimiento. Número 1, que se necesita para nosotros, por fe, en lo que Jesús es e hizo, creamos y Él nos haga con derechos delante del Señor por su sacrificio. Y yo dije que también nosotros los cristianos tenemos que tener presente el arrepentimiento continuo, el lavamiento. ¿Por qué? Porque el mundo y sus costumbres a veces se nos pegan y andamos confraternizando con el mundo, y la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y hay que pedirle al Señor discernimiento para estarnos en continuo arrepentimiento, poner saldo y decir: este día mi fe está puesta en Jesús. Versículo 31 habla el por qué: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Viene un juicio, hermanos. Viene un juicio, el día del juicio viene.
Y todos van a presentarse delante de Dios, pero si usted y yo hemos recibido la salvación que Dios nos da por medio de Jesús, quien la compró y la pagó, nosotros no estaremos ahí para juicio, estaremos con el Señor, con sus ángeles, para juicio de las naciones. Pero usted necesita a Cristo y estar firme en la fe y compartirla, no para salvación suya, usted ya es salvo, es para salvación de los demás. Y sigo con el versículo 31. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y mire lo que sigue enseguida, cuando dijo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ahí están los dos grupos religiosos. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él. Y mire, entre los cuales estaba Dionisio, uno de los del comité. Él se fue y pensaron que se había deshecho de él, pero les quedó ahí la semilla. Dionisio el Areopagita, uno del comité, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hubo fruto. Y este es el pasaje que estamos considerando. No vamos a buscar ninguna otra escritura, solamente vamos a estar haciendo mención, pero ya usted conoce el trasfondo de lo que en este día nosotros queremos discutir. Hoy quiero platicar con ustedes de un tema, la espiritualidad. Es muy importante que nosotros definamos entre lo espiritual y lo religioso. La religión en sí no es mala en sí. Nosotros tenemos una religión, pero no es una religión carente de espiritualidad. Y la espiritualidad está enfocada en la palabra de Dios y en la revelación que la palabra nos da de nuestro Dios, a quien le agradó manifestarse en la forma en que lo hizo. Dios se hizo carne y envió a Jesucristo, su Hijo, a vivir y a morar entre nosotros para proveerse de un cuerpo y poder derramar sangre por el pecado del mundo, porque sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Dios es espíritu, necesitaba proveerse un cuerpo para que en el momento justo, como dice Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Jesús, el Cordero de Dios, dio su vida y derramó su sangre para remisión de todo el mundo. El mundo delante de Dios legalmente tiene su salvación, pero lo único que necesita el mundo es escuchar lo que nosotros hemos escuchado y hemos recibido, para que ellos tengan la opción de decir si quiero o no quiero. Pero si no lo hacemos, amados hermanos, yo creo que Dios tratará con nosotros, porque este mensaje no se puede quedar guardado, es para compartirse, para que el gozo, para que la alegría, la fe, la paz, todo lo que usted disfruta, otros también lo puedan disfrutar. Pero es en base a lo que usted y yo podamos decir. ¿Cuántos dioses ha manifestado el hombre tener en su comportamiento en la tierra? Usted observa las culturas. Estaba leyendo hace un ratito también acerca de la cultura maya. Y solamente la cultura maya me ofrecía 15 más importantes dioses con minúscula de la cultura maya. Y luego me relacionó con la cultura azteca y también tenía otros tantos. Y luego con la cultura inca, y luego me llevó con las culturas que hemos estudiado en la historia. Pero también vi la sugerencia de ver la religiosidad en India. ¿Y sabe cuál dato leí ahí? 300 millones de dioses tiene India. No me gustaría ni siquiera empezar, a lo mejor no porque voy a creer aquello, sino me asombraría lo que es Dios para ellos. Pero solamente los 15 dioses de la cultura maya me asombraron. El Dios del trueno, el Dios de la lluvia, el Dios de la cosecha, el Dios del agua, el Dios del fuego, puros dioses con minúscula. Todavía hoy hay
muchos que están inmersos en esa cultura. Su estilo de vida nos dice, su comportamiento nos dice el tipo de dioses que ellos tienen. Si no tienen un Dios que nos rige y nos norma, bueno, pues andamos en la borrachera, se van a hacer como yo. Yo andaba en eso, el Señor me rescató. Él, desde el 81, Él me dio libertad para decir no, ya no. Que se me antoja una cerveza, sí, hermano, yo la veo y se me hace agua la boca, pero hoy puedo decir no. Este día puedo decir no, ya no, gracias a Dios. Pero en aquel entonces yo andaba en carnaval, andaba todos los días allí, haciendo el ridículo y hey, mascarita y todo lo que, bueno, ustedes ni saben, ustedes son santos. Pero ahí andaba yo metido y eso sí, el domingo en la mañana iba a la iglesia, bien con los efectos de anoche y antenoche, y ahí yo pues me ponía cuentas. Y en la puerta de la iglesia cuando yo salía, yo me decía a mí mismo, bueno, ya cumplí con Dios, ahora voy a cumplir conmigo. Y yo le seguía en mi fiesta, domingo, lunes y martes de carnaval. Y el miércoles pues que me tiznen, al cabo pues ya con eso me limpian. Esa era mi costumbre. Y bueno, suena irónico. Vuelvo a pedir disculpas por los que están y hacen eso todavía. Pero se lo digo con tristeza de mi corazón. Cuando yo me di cuenta de mi ceguera espiritual, lloré mucho porque yo viví 31 años. 31 años metido, bueno, menos 2, 3 de inconsciencia de niñez, pero 30 años viví con plena conciencia de lo que me enseñaban y yo era feliz en mi religión. Pero cuando la venda cayó y me di cuenta que eso era vanidad y solamente la salvación era por medio de una persona y un acto soberano de Dios por medio de Jesucristo, y lo pude creer, hermanos, todo cayó y sí sufrí porque me despojé de muchas cosas que tenía, que eran regalos familiares y todo, pero me despojé para que mi fe se centrara únicamente en Jesús. Y de ahí en adelante tomé la decisión de poder compartir en la medida de mis posibilidades donde quiera que yo esté. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos dioses ha manifestado el hombre tener en su comportamiento sobre la tierra? Jesús dijo que las riquezas pueden ser un dios, el dios Mamón. Y nosotros, la iglesia, sin darnos cuenta, podemos estar adorándolo. Inclinados a las horas de trabajo tan arduas. ¿Por qué? Pues porque nos pagan, no porque amamos el trabajo. La verdad. Sí lo amamos, pero porque nos pagan. ¿Verdad? Hágalo gratis y verá que va a decir, no, pues ¿cómo? ¿Qué pasó? Sí, o sea, hay un interés y está bien. Muy bien. Pero las riquezas puede ser un ídolo aún dentro de la iglesia. Si por trabajo no oramos, si por trabajo no leemos las Sagradas Escrituras, si por trabajo no compartimos, si por trabajo no hacemos aquello que sabemos que debemos hacer para la gloria de Dios, ya esto está poniéndose en un pedestal que no le corresponde. Lo que usted obedezca más, eso se ha convertido en su Dios. Y hay veces que nosotros omitimos lo que Dios nos dice para hacer lo que en este caso la riqueza nos exige. La tecnología, la ciencia, etcétera, son tenidas como deidades por muchos. No se inclinan literalmente, pero dedican horas y horas al Face, horas y horas a las redes sociales y a las cosas que realmente están allí, que nos pueden interesar. Ni siquiera le ponemos un me gusta. Lo bateamos, lo dejamos. Y seguimos en comiditas y esto y lo otro. Y estoy diciéndolo, esto sí lo digo con cierta ironía, porque es la tendencia de muchos de nosotros. Que tenemos que entender que donde nosotros nos inclinemos, ahí está posiblemente una deidad. Pero ¿cuántos de estos dioses satisfacen el alma del hombre? La historia, la vida, la Biblia nos responden. Ninguno de ellos satisface el alma, la sed, el hambre interior. Hay un Dios no conocido por
muchos hombres en la actualidad, del cual incluso sí hablan los religiosos, pero no lo conocen. Por eso escribí ahí en un comentario en la participación colectiva que teníamos: nadie puede alabar a alguien que no conoce. Podemos estar nosotros con las manos levantadas y no es que sea pecado, pero mi intención es que usted y yo ahora sí levantemos nuestras manos para saber a quién y por qué levantamos nuestras manos. Porque tenemos una experiencia con el Dios eterno, todopoderoso, creador de los cielos, el que afirmó todo lo que está en su lugar y nadie puede moverlo, solamente Él. Ese es nuestro Dios, el todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se trata de que lo tengamos aquí, se trata de que otros también se relacionen con Él. Aquí en Atenas, Pablo se propuso dar razones para invitar a sus oyentes a que lo conocieran. Por eso dice: en todo observo que sois muy religiosos, porque he observado mientras camino monumentos en sus santuarios, en las calles, muchos, y encontré uno. Fíjese el punto donde él se conectó. No los regañó, no se burló por aquello, pero vi uno, al Dios no conocido. Y me imagino yo que con una satisfacción por haber encontrado ese, les dice: de este les quiero hablar. De este Dios al que no conocen, pero que lo adoran sin conocerlo. De este les quiero hablar. Se trata del mismo desafío que nosotros enfrentamos hoy en esta era de incredulidad: presentar al Dios no conocido. ¿Por qué lo hemos de presentar? Porque los hombres tienen sed de Dios, tienen hambre de Dios, de ese Dios del que Pablo decía: de este Dios yo les hablo. Usted necesita tener una convicción clara del Dios en el cual usted cree, del plan de Dios en el cual usted ha asumido de creer que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, el único ser humano que ha tenido dos naturalezas, la humana y la divina. Por eso dice que Él no consideró el ser igual a Dios, no lo tomó como diciendo: pues soy Dios, no voy a sufrir, no, sino que Él se sometió y sufrió hasta la cruz. Qué hermoso, qué hermoso. En todas las culturas, en todos los tiempos, los seres humanos han ponderado, abundado de la idea de un ser superior. Yo he estado compartiendo en ciertos grupos de superación personal donde me han invitado amablemente y me han dicho: pero no queremos que hable de religión. Le digo: mire, si usted me está invitando y me está diciendo que yo hable mi testimonio, cómo salí del alcoholismo, no me diga que no hable cómo salí. Entonces, ¿para qué me invita? Además, soy pastor. Si usted me va a parar allí porque estoy hablando de religión, no me invite. No, ya me invitan. He compartido con toda libertad y he tratado de sujetarme a lo que ellos desean, pero no me he limitado en decirles que yo no tuve necesidad de un centro. No es que sea malo estar en un centro, no tuve necesidad de estar yendo a pláticas a los grupos alcohólicos anónimos, no tuve necesidad, que es una bendición a los que van y superan, pero solamente dejan de tomar, siguen siendo adúlteros, siguen siendo mentirosos, siguen siendo drogadictos, siguen siendo un montón de cosas, solamente dejan de tomar. El Dios que yo conozco va al centro del corazón y no solamente nos quita el deseo de tomar, sino de respetar a nuestra familia, el respetar a la sociedad, el honrar a Dios. O sea, el Dios que conozco yo es el Dios que nos conviene. Y la gente necesita escuchar, sí, como dicen estos grupos: concibe a Dios como tú lo concibas. No, yo no puedo concebir a Dios como yo quiera. Él es quien dice ser. Jehová es su nombre y envió a su Hijo Jesucristo, en quien habita toda la plenitud de la deidad. Y en ese nombre hay salvación. No solamente de dejar un hábito o vicio, sino que nos da vida eterna. Vida eterna si creemos el mensaje del evangelio glorioso de Jesucristo. Los hombres tienen hambre y sed
Y todas las culturas, los tiempos, todos han ponderado la idea de un ser superior. Y Pablo identifica este elemento cuando habla a la gente de Atenas, cuando el versículo 22 dice: ustedes son muy religiosos, muy religiosos. Él tiene conciencia de que ellos buscan, que tienen hambre de Dios. Pablo percibe esa necesidad y nosotros tenemos que tener la actitud de Pablo, que pese a su tristeza, según el verso 16, el apóstol Pablo hace un enfoque positivo de la sed que los atenienses tienen de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Amados hermanos, qué actitud tan linda debemos asumir nosotros. No hay que enojarnos. Ellos no tienen la culpa. La cultura los tiene cegados. Están inmersos en algo que no ha sido algo mejor para ellos hasta que usted abra sus labios. Y yo añado, y viva de acuerdo a lo que usted diga. Porque no se vale que le hablemos de todo y luego que nos vean haciendo cosas incorrectas. Tiene que haber congruencia con lo que decimos y cómo vivimos. Entonces el evangelio puede llegar. La sed de Dios que siente el ser humano es producto de que somos hechos a su imagen y semejanza. Dice el poeta que Pablo mencionó en el versículo 28. En la versión que acabo de leer dice: realmente somos hijos de Dios. Aquí dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como Pablo dice, como alguno de sus propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Pablo lo menciona y se da cuenta que la imagen de Dios está en todos, pero están perdidos. Por eso Dios no está lejos del hombre. Hasta el hombre sin Dios percibe que hay algo más. Se ha revelado al hombre por medio de las cosas creadas. Versículo 27 del texto que hemos estado hablando: no está lejos de nosotros para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Dice: aunque ciertamente no está lejos de cada uno. Usted respire y más real que el aire es Dios. Más real. Pero estamos ciegos, la gente está ciega. Es más, respira sin conciencia de lo que es el aire. Es por ley de Dios puso todo esto y no, voy a orar a ver si puedo respirar. No, es algo que Dios hizo, lo proveyó y así también proveyó para nosotros esa relación con Dios, porque no está lejos de nosotros. Dijo Pablo: ese es el Dios del que yo les hablo. Número 2, la razón que tenemos para hablar: porque los hombres en su búsqueda de Dios no han sido saciados. 3 millones de dioses en la India solamente. Y sin embargo, dicen los que saben que cada día hay más dioses. Cada día le van añadiendo a su lista, de tal manera que, bueno, por eso de ahí se apoya la reencarnación, y a lo mejor tú naciste en una mosca y no te van a matar, y es una encrucijada. Y por favor, no es ironía, pero así es la cosa. Tienen dioses. La humanidad tiene muchos dioses, uno para cada situación. Aquí en México, me acuerdo en el Mundial del 68, no era un monito, un ídolo futbolista, y hay todo el mundo orando para que la selección ganara. Óigame, yo oraba para que no ganara, porque ahorita fuera el ídolo número 1. Trajeran todos aquí colgado al monito futbolista. Ahí está ya el narcotraficante, no me acuerdo, Valverde, tiene su ídolo. Y los narcotraficantes, los que están en eso, pues o la Santa Muerte, hermanos. Es una doctrina horripilante. Es una doctrina fuera de contexto, pero la gente la cree y tienen su niña y se inclinan y hacen y deshacen. Hermanos,
aquí está, a lo mejor su vecino y su vecina están inmersos en eso. Y usted con el evangelio de Jesucristo. Y a veces por pena, por no lastimar. Hermano, vale más que lo lastime y que no se vayan al infierno, y no que no lo lastime y se vayan, no tengan la oportunidad. No porque el hombre los llame dioses o se someta a ellos quiere decir que tengan poder. No, no, no. Yo les platiqué un testimonio allá en el arroyo, en una parte del arroyo entre la Juárez y la Primera. En un lugarcito hay un paquetote de oro puro. Ay, falta que mañana esté todo levantado ahí. Cuando Dios me abrió el entendimiento, me di cuenta que todo lo que tenía, con toda la buena fe con que mi familia me lo regaló, porque ellos estaban preocupados de que yo había abandonado la santa religión, se dedicaron a mandarme artículos de fe popular para que yo me volviera, pero no, todo lo contrario, me hablaba más fuerte. Hice un paquetón y ahí en un agujero de piedras, es que están ahí lo tiré. Fui libre. No digo que usted lo haga, le estoy diciendo lo que yo hice. Lo que sí le digo, tiene que quitarlo de su corazón. Pero tenemos que entender que no porque pensemos que son dioses, tienen poder para someternos a ellos. La gente tiene filosofías, estilos de vida que sostienen sus ideas sobre Dios. En el texto mencionamos las filosofías presentes en Atenas. Hablamos de los estoicos, panteístas, austeros, firmes ante el dolor. O sea, el dolor no, se sometían. Los epicúreos eran hedonistas. ¿Se acuerdan? Una vez hablamos del hedonismo. Su Dios es el placer. Todo, comer, beber, sexo, todo lo que te satisfaga, eso es su Dios. Búsqueda del placer como fin supremo de la vida. Ellos rechazaban toda la relación de Dios con el mundo. ¿Por qué? Porque su Dios era el hedonismo. Lo nuevo no ha apagado su sed de Dios. Por eso aún siguen buscando. Atenas, nuevos dioses. Muchos hoy día también lo que queremos es saber solamente cosas nuevas. Y lo que está revelado no lo tomamos en cuenta. Hay una aplicación hasta este punto que me llama mucho la atención. Hoy, en virtud de lo que hemos platicado, encontramos en el mundo occidental acá, en este lado, el síndrome ateniense. ¿Cuál es? La gente busca novedades espirituales. Ahora yo me encuentro con muchos hermanos bien lindos. Todos discuten de todo. Hablo de hermanos. Porque tenemos acceso, pues yo tuve acceso a Google y vi las culturas en cuanto a dioses en diferentes culturas y me ilustré rápidamente y por eso les comenté. Pero hay muchos que entran a páginas de ciertos predicadores, de ciertos movimientos religiosos y no disciernen, ni siquiera se preguntan quiénes somos, qué enseñamos. No, pues fulano de tal, entran y lo discuten como si así fuera. Tengan mucho cuidado, mucho cuidado. No todo lo que brilla es oro. Pueden hablar 99.99 de verdad, pero el 0.1 de mentira, ese es el que preocupa, no el 99 de verdad. Una sola poquita gotita de levadura leuda toda la masa. Y desafortunadamente muchos no tenemos el discernimiento y entramos donde nos parece bien y después son de los que se levantan en la congregación discutiendo temas que no van al caso porque piensan que saben mucho. Ahora hay muchos sabios, como en Atenas. Sí. La gente busca novedades espirituales. Busca el placer.
y de alguna forma ve con indiferencia el dolor y lo evita siempre que puede. Hermanos, no porque somos cristianos no vamos a sufrir. No todo el tiempo es producto de pecado. Estamos en un mundo caído y nosotros estamos sujetos a muchas cosas. Nos falta trabajo, nos falta dinero. A veces tenemos necesidades dentro del hogar, con el esposo, con los hijos. No nos exime, pero tenemos confianza en aquel que nos puede ayudar para salir adelante. No somos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos en quien descansar. Por eso Pablo, aprovechando los puntos de contacto que él ofrecía en su universo cultural, les presenta al Dios que descarta a los otros dioses, a aquellos que no satisfacen las necesidades del alma humana. El único que satisface y da paz en medio de las tormentas, en medio de los vientos huracanados, en medio de las enfermedades, en medio de las pandemias, en medio de tanta confusión. El único que trae y satisface paz y satisface el alma es Dios por medio de Jesucristo y su Espíritu Santo. Es el único. Usted puede trabajar y amontonar miles y millones de pesos. Al rato va a ser esos millones de pesos su preocupación. ¿A quién se los dejo? Si mi hija y mi hijo, mi familia, no, hombre, se van a pelear. Y no, al rato le queda a la mascota, al gato, es el que sale ganando. Yo leí un testimonio de una mujer riquísima que le dejó toda su herencia a su perro. Y el cuidado del perro, pues imagínense cómo cuidaba al perro, porque vivía de lo que la señora había dicho que debía de vivir mientras vivía el perro. Y si lo maltrataba, lo despedían luego. No, pues el perro estaba cachetón, gordote y todo. Ídolos, ídolos. Por último, otro argumento que tengo hablando del por qué debemos hablar, porque los hombres lo pueden encontrar y vivir eternamente. Según los versículos 27 al 34 que ya leímos, ahí entendimos esto. Dios hizo el mundo. Márquele allí en su casa este pasaje dentro del pasaje, capítulo 17, versículo 27 al 34, para que vea lo que dice la Escritura acerca de Dios. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Para qué? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios con mayúscula. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y esa es nuestra realidad. Dios hizo el mundo y todas las cosas. Él es el Dios infinito, no tiene fin. No hay templo humano que lo pueda contener. Acabo de contestar también en un comentario en Face de una persona que escribe de buena fe, pues todo lo que está abierto hoy, cantinas, cines, baja la gente apretada en un avión, sí, con sus medidas por un lado al otro, y luego pues hace unos comentarios y al final aparece una iglesia sola y abandonada. Y obviamente él está comentando que por qué. Y yo le escribí, quizás la pandemia nos está enseñando a nosotros, por lo menos a mí, que mi seguridad y mi fe no depende de un lugar. No depende de tanta gente, si hay o no hay. Pero previamente le digo, anhelo. Tengo hambre de campañas evangelísticas, tengo hambre de oración unida, tengo deseos de reunirme para adorar y bendecir al Señor juntos, tengo hambre de todo lo que estaba acostumbrado, pero me pregunto, le dije, me pregunto, ¿en dónde estará puesta mi fe? ¿En las cosas que he dejado de hacer o en el Dios vivo y verdadero que ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida? Y aquí nos dice que Él no habita en templos humanos,
que lo puedan contener. Así es que usted en su casa, hermano, ahí está Dios, ahí está un templo, alábele, glorifíquele, y el día que podamos regresar fuertes, que podamos regresar gozosos de haber salido adelante, no sobrevivido, sino triunfado, haber hecho las cosas que tenemos que haber hecho. No necesita de hombres nuestro Dios, sino los hombres lo necesitamos a Él, pues Él es quien da vida, no la iglesia, no las personas. Gobierna los tiempos y ha puesto sed de eternidad en nuestras conciencias. Dios sustenta al hombre en todo. En Jesucristo se ha hecho cercano y ha conquistado la muerte para que los hombres vivan eternamente. Ese es nuestro mensaje y eso es lo que hemos recibido. Ese es el Dios en el cual yo creo y ese es el Dios en el cual pido que ustedes hablen. Y concluyo, de manera que el ser humano, cualquiera que sea su condición, puede llegar al conocimiento de Dios. Escuche bien. Cualquiera puede llegar al conocimiento de Dios, pero usted y yo somos el medio. No puede quedarse callado, hermano. Ahí pídale perdón a Dios si no ha compartido su fe y solamente se ha limitado a estar guardadito en su casa y no pasa nada y me lavo las manos y nadie entra más que. Pero si no comparte, hermano. Si el aguador llega a su casa, dele un folleto o dígale Dios te ama. O sea, al que lleva el recibo del agua, al que lleva el recibo de la luz, haga algo, hermano, para que otros puedan tener su salvación. La sed de Dios es buena si la llena el único Dios verdadero. Y usted es medio para que se llenen. En segundo lugar, su experiencia con el Dios verdadero le hace desechar los dioses falsos. No permita que las deidades falsas empiecen a instalarse en su corazón. Y por último, en su encuentro con Dios, con su alma, se satisface y alcanza la vida eterna. Que su meta hoy sea conocer más a Dios y darlo a conocer. Dios les bendiga. Mi oración es que seamos renovados y salir de una rutina que nada afecta el reino de Dios. Que cuando nosotros nos vayamos, amados hermanos, haya gente que haya escuchado por nosotros y haya tenido la libertad de elegir sí o no. Pero nuestra oración es que le digan al Señor, sí, Señor, tú eres el Dios verdadero y Jesús es mi Redentor, y tengan su salvación. Sea medio de salvación para otros, compartiendo el glorioso evangelio que usted ha recibido, que usted ha creído, en el cual persevera, porque si no, habrá creído en vano. Un abrazo, una bendición y Dios les guarde. Nos vemos jueves, Dios mediante.